Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy para analizar que ratifican a Natalia González y Bernardo Navarrete como nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, primero que todo podemos partir por señalar qué es el Consejo para la Transparencia. Según su página web, el Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público con personal jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley de Transparencia para la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, cuya principal labor es velar por el buen cumplimiento de esta ley que fue promulgada el 20 de agosto del año 2008. El Consejo para la Transparencia tiene su misión, tiene su objetivo y tiene un consejo directivo. Este consejo directivo corresponde a 4 consejeros designados por el presidente de la República previo acuerdo con el Senado, y esto tiene que ser adoptado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. A este congreso directivo le corresponderá la dirección y administración, y esto tiene una presidencia que tiene que ser de carácter rotatorio y ejercida por uno de sus consejeros por un periodo de 18 meses. ¿Qué es lo que ocurre? El Consejo para la Transparencia tenía 2 vacantes. Habían 2 personajes que eran Marcelo Drago Aguirre y Jorge Jaraquemada, que salieron de este consejo. Entonces se requerían de 2 personajes que ingresaran en su reemplazo. Y estos 2 personajes, que son Natalia González y Bernardo Navarrete, tenían que ir como dupla. Es decir, el Senado no podía elegir uno sí, uno no, tenía que escoger a ambos o ninguno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que en el caso de Natalia González tenía muchas reticencias por parte de la izquierda de nuestro país, debido a que trabaja y sigue trabajando para Libertad y Desarrollo. En el transcurso de los últimos años han habido muchísimas polémicas con respecto al rol que cumple Libertad de Desarrollo como empresa en la función pública y sobre todo de asesorías al Congreso. Hemos visto muchos columnistas que están en contra de esa Fundación Libertad de Desarrollo, porque dicen, no, es fundación o empresa, cuando en realidad puede ser perfectamente ambos. Y resultó sorpresivo que finalmente aceptaran la candidatura de Natalia González a formar parte del Consejo para la Transparencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede pensar distintas conjeturas de por qué este resultado se dio, porque, por ejemplo, en la Comisión de Constitución del Senado, los senadores estaban en contra de que esta persona, Natalia González, ingresase a la organización, pero en cambio la votación en la sala tuvo una amplia mayoría, por 32 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Entonces, a lo que voy yo es que este es uno de los temas que uno pudiese decir, ¿y qué estarán negociando, tramando adentro del Senado para haber aceptado a esta persona, ya que, por ejemplo, la gente de nuestra izquierda no estaba de acuerdo? ¿Habrá algún tipo de transacción que nosotros no sepamos? ¿Puede estar ligado, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con la designación de Mario Carroza a la Corte Suprema? Es muy probable de que sea nuevo miembro, siendo que son 2 temas que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, una cosa es el Consejo para la Transparencia y otra cosa es la Corte Suprema. Entonces, esto es parte de lo que pudiésemos denominar como el submundo de la política, en el cual hay nominaciones en las cuales uno no sabe si en realidad nuestros senadores están bajo convicción o están bajo una transacción de rostros. Entonces, es interesante que hablemos de este tema. ¿Y qué es lo que opinan ustedes de que si se ha dado en alguna circunstancia, o qué es lo que ustedes opinan de que se den este tipo de casos? Porque para finalizar, se vienen modificaciones a cómo se deben nombrar estos consejeros para la transparencia, porque hay mucha molestia en la denominada sociedad civil, en algunas organizaciones, por cómo se eligen este tipo de personajes, y también de otro tipo de personajes que son elegidos en otros tipos de cargos. Y eso también va a estar, supongo yo, en el tapete en el debate por la nueva constitución, acerca de cómo se eligen estos cargos que son políticos, por políticos. Eso. Como nota aclaratoria, Natalia González es la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. ¿Te refieres a ella, cierto? Sí. Ya, correcto. ¿Don Disidente, comentario? Mira, todas estas transacciones que se hacen en la política siempre han existido. Lo que pasa es que ahora es más difícil de mantenerlas bajo cuerda, porque ahora la gente está más pendiente, o en este caso periodistas y algunas personas columnistas están más pendientes de estos temas de las transacciones políticas, que nosotros no deberíamos conocerlas. Se supone que esta corporación de Consejo de la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público.
Yo no sé si tendrá un beneficio el hecho de tener gente de confianza del presidente en estos temas que son de fiscalización del cumplimiento de las normas de transparencia. Puede ser para meter gente que pueda estar escarbando situaciones anómalas que antes no se podían ver debido al otro tipo de operador político que estaba ahí. Puede ser que empiecen ahora a escarbar cosas que estaban desde el pasado, de los pasados gobiernos. No lo sabemos todavía. Yo creo que esto hay que esperar cómo se desarrolla y estar pendiente a ver si de aquí en unos meses más esta gente empieza a encontrar cosas un poco anómalas. De hecho, de movimientos de dinero, rendición de cuentas y control social, qué sé yo, como para empezar a preparar el camino para las próximas elecciones. Yo lo estoy viendo así. Puedo estar equivocado, pero me da la impresión que para allá apunta esta cosa con la debida transacción que se está haciendo ahí en el Poder Judicial también. Eso. Bueno, es irónico, o la política en general está llena de ironía, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un Consejo de Transparencia, esperamos que todas las decisiones que se tomen con respecto a este tipo de cosas sean lo más transparentes posibles, pero estamos viendo que siempre, como en todo en la política, hay cosas truculentas o desconocidas para el resto de nosotros. La verdad es que es difícil seguirle la pista a todas estas cosas. Si bien es cierto ahora, como bien dice Disidente, hay más ojos encima de todas estas cosas porque afortunadamente y por desgracia también a través de las redes sociales podemos tener mucho más información, a veces algunas no muy fidedignas, pero ahí está el tema de que uno para poder estar bien informado tiene que tratar de empezar a sopesar y comparar para ver qué cosa es cierto y qué cosa no es cierto. Pero en función de esto, o sea, se espera que haya más, ¿cómo decirlo?, un tema de que podamos saber nosotros con claridad por qué se eligen a estas personas y no otras, o por qué hay un rechazo desde un sector y un apoyo rotundo desde el otro. Es un tema, como bien dice Don Asta, más que nada político y tiene que haber alguna cosa de por medio que nosotros no sabemos y la verdad no sé qué tanto puede ayudar un consejo de transparencia, con qué finalidad se presenta, si ya hemos comprobado que esa, entre comillas, transparencia que tiene el gobierno no es tan como se dice, y se puede comprobar con pruebas bastante fáciles de realizar en todo caso. Y eso, buscar 5 patas al gato, como dice don Disidente ahí, de empezar a mirar hacia atrás a los gobiernos anteriores es difícil, porque la mayoría de las documentaciones que existieron o que podían probar ciertas cosas ya no existen. Sabemos de muy cerca que toda esta documentación, cuando pasamos de un gobierno a otro, sobre todo cuando pasamos de Bachelet 1 a Piñera 1, fueron destruidas completamente, así que hay muchas pistas que no se pueden seguir y eso explica el por qué muchas veces cosas que uno decía, oye, pero esto estaba claro y estaba ahí enfrente de todos y todavía no se ha tomado ninguna decisión. Bueno, por eso, porque las pruebas, si alguna vez existieron, ya no están. Nadie fue, claro. ¿Don Asta, algún comentario adicional? Claro, lo que pasa es que nuestros parlamentarios tienen que tomar decisiones al respecto del ingreso de personas a distintos tipos de estamentos. Entonces es importante y recalcar que obviamente uno no sabe qué fue lo que ocurrió, por qué al final fueron aceptados estos dos personajes adentro. Quizás son competentes, quizás no, pero el problema está en la doble vara de medir, porque por ejemplo en el caso de Gloria de la Fuente, que es la presidente del Consejo para la Transparencia, se sabe muchísimo que fue parte de Chile 21. Está bien documentado que está bien ligado a lo que fue la antigua concertación y lo que es hoy la nueva mayoría. Entonces no hay esos reparos como por ejemplo que existen intervenciones de un cierto fanatismo, como destacó Huenchumilla acerca de Natalia González, solamente por pertenecer a Libertad de Desarrollo y todo este tipo de situación. También se le critica porque no se quiere ir de Libertad de Desarrollo y estar dentro del Consejo para la Transparencia. Entonces es complicado eso, igual, porque no está obligada a salir de Libertad de Desarrollo por ley. Pero más allá del caso en particular, uno tiene que estar atento a estos nombramientos, porque después te pueden salir cosas como lo que pasó con la defensora de la niñez. Hay que acordarse de cómo fue electa por nuestro Senado esta personaje. Fue electa por 2/3 del Senado.
Entonces nuestros parlamentarios tienen que estar atentos y al ojo para que no pasen cosas así como que se pase colado algunos de estos nombramientos, personajes que no están idóneos para sus cargos. Entonces está bien, por ejemplo, que se tengan aprensiones con algunos personajes, como el caso de Natalia González, pero que sea para todos, no solamente para algunos nomás, dependiendo de que si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo. Tiene que haber una cierta imparcialidad, porque finalmente el Senado, en muchas circunstancias, como por ejemplo cuando son acusaciones constitucionales, tiene que ser como una suerte de jurado, de juez, actuar imparcialmente. Y eso nosotros no lo hemos visto, no lo hemos visto en muchísimas circunstancias y eso tendría que empezar a cambiar. O sea que se tienen que dar cuenta muchísimos cargos políticos de que ellos están ejerciendo funciones y no simplemente haciendo un asunto politiquero o cuestiones ideológicas en algunos casos determinados. No se trata solamente de distribuir las piezas en el ajedrez político, sino que también de que esas piezas sean funcionales. Claro, ellos tienen un cargo en específico y tienen que atenerse a ese cargo. Los personajes tienen que saber eso, tienen que estar atentos a eso y no tomarse atribuciones que no le corresponden. Eso. Claro. Bueno, esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.